Uno, uno, dos y tres. Edgar Francisco Sosa Moreno, nacido aquí en Cibaté. Para mí, en los tiempos de colegio, no era conocido, solamente era el basquetbolista, el buen basquetbolista en el colegio, el hombre, el alumno rebelde, pero excelente por su capacidad de inteligencia. Eso era lo que yo conocía de Edgar Sosa. A través del tiempo, él me decía, me buscaba en las calles, no era tan familiar para mí. A él, yo para él sí lo era. Yo era, me admiraba, me buscaba, pero yo nunca le hacía caso. Pasó el tiempo, nos graduamos de bachillerato, él salió de su casa, tan pronto se graduó, salió de su casa a viajar, a conocer mundo, a vivir y tener experiencias, que ese eran sus anhelos, de investigar, de conocer. Tanto tiempo que duró fuera, que duró como unos 10 años fuera de Colombia. Él estuvo en Estados Unidos, Canadá, México, y se apoyó en los últimos años en Venezuela. Fue cuando vino a rescatar, como él me decía, que a rescatarme, y fue donde empezamos una relación que para mí no era buena, porque él siempre permanecía viajando. Mentiras, él insistió y dejó de viajar para quedarse en Cibaté. De haber viajado, le hizo entrar esa curiosidad por investigar, por conocer de su Cibaté, de sus raíces, de cómo era, dónde está, cuáles fueron sus primeros habitantes, cómo se desarrolló todo el pueblo. En ese transcurso nos fuimos formando los dos, nos fuimos uniendo, lo fui conociendo. Fue cuando resolvimos casarnos, pero él, sin embargo, él vivía en Venezuela, y para mí eso no era no tener una pareja. Entonces decidió radicarse en Cibaté. Pasó el tiempo, sin embargo él viajó, él iba, él venía, y yo nunca le ponía cuidado. Cuando un día, una Navidad llegó. Oiga, mira, eso es lo bonito de esa parte, que cuando llegó me dolía una muela, y cuando yo lo veo se me quitó el dolor de muela. Yo dije, y él me mandaba flores, me mandaba regalos, me trata, como siempre, toda la vida me trató muy suave, que las personas dicen que eso no puede ser. Dijo, no, él me trató siempre muy suave, jamás en la vida me maltrató, nunca me gritó, y así nos hicimos, como familia nos hicimos así, basado en eso. Yo, de verlo, dije, pues ¿por qué no? Le acepté, y yo dije, y le dije a una amiga, y ella le consta, le dije, le voy a aceptar, o me enamoro de él, o él se desenamora de mí. Y aquí pasaron 34 años de vida con él. A medida que iba pasando el tiempo en su trabajo en la alcaldía, así como superaba puestos en la alcaldía, se iba superando académicamente a ser ya un profesional polifacético, podríamos llamarlo. Llegar a ser tutor de la Universidad de Tolima, y
y también como asesor y de proyectos en las universidades, al cual lo llamaban. Era un hombre inquieto por el don de gente, por ayudarle, por colaborar en todo sentido. Por el año del 2011, Edgar Sosa, mi esposo, él empezó con un dolor en la espalda, un decaimiento, y él iba al médico. Él no era de ir tanto al médico porque se consideraba una persona muy saludable, muy sana, era una persona muy cuidadosa de su parte física, cuidadosa en el sentido de estar bien, sin tener ninguna clase de enfermedades. No, los médicos decían simplemente que era un espasmo, que era una mala fuerza, y así todo lo que daba, lo que resolvían los médicos era eso. Poco a poco se fue agravando la situación. En ese mismo año, en el diciembre, por fin le dieron una cita con el especialista para ver qué era. Entonces, lamentablemente ese día no lo quisieron, fue para el 24, no lo querían atender porque él no había firmado unos papeles, no lo querían atender, pero él ya estaba tan ahogado, él no podía comer, porque si comía se inflamaba, no podía respirar. Entonces él se puso tan de mal genio que se entró a las malas al consultorio, y la doctora le dijo: no señor, es que usted no puede estar. No. Logró hacerse ver por el médico y le tomaron una placa, y ese día la persona que le tomó la placa no fue el experto en tomar la placa, sino era la señora que hacía el aseo, le tomó la placa en esa clínica en ese momento. Cuando la señora pudo ver la placa, que afortunadamente fue rápido, fue como en una hora, se la entregaron a la doctora, y apenas la señora vio a mi esposo, le dijo: no se vaya, y fue y se la llevó a la doctora y la pasaron. Señor, realmente sí señor, usted está muy mal, tiene que irse para un hospital. Empezaron los análisis, no sabían el por qué. Sin embargo, le tuvieron que drenar el pulmón, lo tuvieron hasta el 31 de diciembre, lo enviaron para la casa porque se suponía que ya estaba mejor, que no era nada. Pasamos el 31 de ese año en la casa, él enfermo, él mal, él no se sentía nada bien. Como a los 2 o 3 días del siguiente año lo volvimos a internar, y le empezaron a hacer una serie de cirugías, a ver si le lograban detectar qué era muy difícil. A finales de enero aún no se sabía, enfermo y más enfermo. A mediados ya de febrero fue cuando le diagnosticaron un mesotelioma causado por el asbesto. Qué tristeza cuando ya los médicos y los especialistas simplemente le dijeron: señor, su situación es muy grave, tiene que irse para la casa porque no hay solución. En ese momento que le dijeron así, todo se derrumbó, todo se apagó, todo
todo cambió, la vida cambió porque todavía había muchas esperanzas en el momento que no se descubría qué era. Teníamos las esperanzas de que no fuera nada grave. Ese año se transcurrió con una tranquilidad, con una fortaleza, con mucha esperanza de vida, hasta que su corazón se le debilitó. En marzo del siguiente año, del 2013, él le dio 2 infartos fulminantes, logró sobrevivir a ellos, pero lo debilitaron demasiado. Él tenía mucha fortaleza, él tenía muchas ganas de vivir, él decía que todavía le faltaban muchas cosas por hacer, él tenía muchas inquietudes, tenía muchas intenciones de seguir colaborando con muchas cosas, con muchas gestiones, con todo lo que él estudiaba y hacía, pero él ya no podía después de esos infartos. Él decía, yo todo lo solucioné, para mi vida fue seguir, a todo le encontraba una solución. Lo más triste de mi vida es no haber encontrado la solución para mi muerte. En el tiempo que él tuvo, que pudo tener más vida, más esa esperanza que le dio el doctor Granada, él empezó a escribir su libro Cómo poder morir feliz. Él lo comenzó, fue muy corto su escrito, pero su intención era esa, porque era de valentía, era de orgullo, de fortaleza, enfrentarse a poder vivir bien y tranquilo, poder morir bien. Lamentablemente no pudo seguir haciendo su libro, nos dejó esas frases, nos dejó mucha reflexión. Ya cuando el 2 de agosto él no pudo, ya su cuerpo no daba más, volvió a infartar y realmente ya no tenía mucha fortaleza, mucha capacidad, porque fortaleza y ganas de vivir todavía. Hasta el último momento él quería seguir viviendo, pero su cuerpo no le ayudó. Es lo más triste de esto. Él partió dejándonos muchas enseñanzas, demasiadas, en nuestra vida cotidiana, para la gente, para el progreso de Sulcibate, que fue el que más amó, a su pueblo que más amó, pero que le arrebató su vida.